Les doy la bienvenida a nuestro sermón que hemos preparado para este 12º domingo del tiempo después de Pentecostés. La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Los invito para que se pongan de pie. El evangelio que vamos a usar en este domingo está tomado según San Mateo, el capítulo 14, los versículos del 22 al 33. Así nos dice la palabra de Dios. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús entendió, extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Se pueden sentar. Ese es el texto que vamos a meditar en este domingo. Estimados hermanos, amigos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, qué bendición estar una vez más alimentando juntos las promesas del cielo. Y en esta oportunidad, con este evangelio, el Espíritu Santo nos anima, diciéndonos que Dios vence las tormentas de nuestra vida. Pensemos en este momento en las cosas que nos hacen tener desilusión y desespero en este mundo. Como por ejemplo los enemigos que podemos conseguir personalmente por nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar o por alguna circunstancia en especial que hayamos vivido. También pensemos en esta enfermedad que tanto nos agobia, esa enfermedad que trae a nosotros tantos problemas. O tal vez vamos a nuestras casas donde se haya perdido la comunicación, el diálogo, o tenemos algún miembro de nuestra familia que por culpa de las drogas o del alcohol o cualquier otra adicción solo trae problemas y problemas a nuestro hogar. Y ya nuestra casa se ha convertido en un lugar donde solo hay gritos, donde solo hay discusiones. Y todas estas cosas nos traen desilusión y desespero. El domingo pasado estuvimos hablando también de ese mismo capítulo del Evangelio según San Mateo, el capítulo 14, y aprendimos cómo la divina providencia, nuestro Dios, siempre nos provee, nos da todo lo que necesitamos para vivir, no solamente en este mundo, sino también en lo espiritual y pensando en lo eterno. Hoy vemos más del poder de Dios. Es increíble ese capítulo, cómo está mostrando ese poder del reino de Dios, esa presencia del reino de Dios en la vida de muchos, como está en tu vida y en mi vida. Y hoy, por medio de este evangelio, podemos ver más del amor de nuestro Dios, cómo esta divina providencia también cumple sus promesas. Todos nosotros hemos crecido creyendo en la palabra de las personas, pero esto ha cambiado. Hoy en día son muy pocas las personas que
cumplen lo que dicen. Y eso sucede por la mentira que hay en el hombre o porque el hombre quiere trabajar de acuerdo a su conveniencia. Pero hay una palabra que nunca cambia y es la palabra de Dios. En ella encontramos promesas y una promesa en especial como Dios cuida de sus hijos, de nosotros los creyentes, de una manera especial, de una manera sobrenatural. Si escuchamos el Salmo para el día de hoy, el rey David muestra cómo él fue cuidado por Dios de esta manera especial y sobrenatural, al igual que usted y yo. Por esto nos dice el Salmo 27, el verso 1, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Encontramos en este versículo palabras de evangelio, palabras que son una bella melodía a nuestros oídos. ¿Por qué vamos a confiar en nuestro Dios? ¿Por qué vamos a seguir poniendo nuestras vidas en manos de nuestro Dios? Porque en Él hay luz, porque en Él hay salvación, porque en Él hay fortaleza. Y es importante escuchar esto en oposición a lo que vivimos nosotros con las decepciones y el desespero y las desilusiones en este mundo. Las tormentas que hay en este mundo, todo lo que sufrimos. Y tenemos unos ejemplos para el día de hoy, como el Evangelio nos muestra que los apóstoles de Jesús estaban en su barca, iban pasando el mar y de un modo a otro, de un momento a otro, empezó su barca a ser azotada, turbulencias, porque el viento era contrario. Yo no sé qué es esto, tal vez alguno de ustedes podrá saberlo, qué es estar en una barca con fuertes turbulencias, pero por lo menos lo que uno ve en películas o documentales son momentos muy difíciles, porque se puede perder la vida, porque se puede haber una destrucción masiva de todo lo que hay en la barca. Pero no solamente vemos el ejemplo que sufrieron los apóstoles. El Antiguo Testamento, en la lectura para el día de hoy, que citamos pues a Reyes, a Primera de Reyes, capítulo 19, aprendimos el ejemplo de Elías. Cómo Elías estaba viviendo momentos difíciles en su vida y estaba escondido por miedo a Jezabel. Él había sido amenazado de muerte por esta hija del diablo. Y solo porque él, por la obra de Dios, había asesinado a sus 450 sacerdotes paganos. El pecado hace que usted y yo tengamos miedo. Lo mismo que tuvieron los apóstoles, ese miedo a estar casi en la muerte, ese mismo miedo que tenía Elías a creer que iba a ser asesinado por Jezabel. Ese miedo que tenemos nosotros cuando dudamos en medio de nuestras tormentas, de nuestras vidas, en la protección de Dios. Cuando nosotros creemos y confiamos en nosotros mismos. Y es donde buscamos ayuda en los hombres. Es donde queremos invocar el nombre de Dios usando cosas sobrenaturales, cayendo en el pecado de la hechicería. Y es cuando nosotros finalmente terminamos enojándonos con Dios porque creemos que nos ha abandonado, que nos ha dejado solos. Y la conclusión de esto es que terminamos pecando contra los 3 primeros mandamientos, contra la primera tabla de la ley que habla respecto a quién es Dios para nosotros. En verdad, en nuestros momentos de tormentas, de turbulencia en nuestras vidas, nosotros hemos sido tentados de pecar en contra de nuestro Dios, recordando una vez más que merecemos estar en la tormenta eterna del infierno.
Jesús tuvo compasión por sus apóstoles, de la misma manera que Dios tuvo compasión por Elías y de la misma manera que Dios ha tenido compasión de nosotros. Los apóstoles estaban en esa turbulencia en la barca. Jesús sabía lo que estaba pasando y nos dice que a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. En la madrugada, cuando los discípulos tal vez vieron que todo estaba perdido, llegó Jesús en su ayuda. Elías también estaba experimentando ese tormento, ese momento difícil de su vida. Y Dios llegó en el momento crítico, donde más Elías lo necesitaba. Y nos dice Primera de Reyes capítulo 19, los versículos 12 y 13. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Elías escuchó la palabra de Dios al igual que los apóstoles y al igual como estamos escuchando usted y yo hoy, en este momento. Jesús le dijo a sus apóstoles: tened ánimo, yo soy, no temáis. Notemos bien la respuesta de Dios a nuestras tormentas, a nuestras desilusiones, a nuestros problemas. Mira lo que Dios nos está diciendo en este momento. Ten ánimo, yo soy, no temáis. Los apóstoles creyeron que Jesús era un fantasma que estaba llegando a ellos, pero Jesús los calma diciéndoles estas palabras. Y tengamos en cuenta que cuando Jesús usa esta palabra, yo soy, está haciendo referencia a que Él es Dios. Y si Él es Dios, Él tiene el control sobre todo. Nada se sale de sus manos. Y lo vemos, el resultado, cómo se calmó la tormenta. Vemos el resultado con Elías, cómo escuchó promesas de que él no estaba solo, de que había otros 7,000 que tenían la misma fe de él. Y vemos nuestras vidas, cómo Dios nos ha mostrado que no estamos solos, que Él está con nosotros, ayudándonos, fortaleciéndonos. Pero nuestro orgullo pecaminoso en oportunidades nos juega una mala jugada, porque pensamos que la ayuda de Dios viene cuando ya no es necesaria, que esa ayuda de Dios viene cuando ya no la necesitamos. Y es así como nos identificamos con Pedro. Pedro quiso confiar en sí mismo y nosotros, en medio de nuestras tormentas, como lo sabemos, hemos querido confiar en nosotros mismos. Pedro le dice: Señor, si eres tú, permite que yo vaya hacia ti. Jesús le dice: ven. Pedro caminó sobre las aguas, pero cuando vinieron los vientos, tuvo miedo y empezó a gritar: sálvame, Señor, sálvame. Pedro confió en sí mismo, pero después de darse cuenta de su pecado, gritó: sálvame, Señor, sálvame. Y cuando usted y yo estamos en nuestras tormentas, débiles espiritualmente, el Espíritu Santo hace que demos el mismo grito: Señor, sálvame. Y es donde nuestro Dios en verdad tiende su mano para ayudarnos. Dice el Evangelio, terminándolo en este día, en el versículo 33, que cuando Jesús, después de llamar la atención a Pedro, diciéndole: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y la barca se calmó porque ya no había más turbulencias. Nos dice que ellos en verdad confiaron que Jesús era el Hijo de Dios.
¿Y esto a qué nos lleva? ¿A qué nos lleva? A que nuestra tormenta, la peor tormenta que hemos tenido en nuestras vidas, ya ha sido quitada. Ya pasó. ¿Y cuál es esa tormenta en la cual nosotros vivíamos? La Biblia dice que usted y yo éramos hijos de la ira, éramos enemigos de Dios. Esto lo puedes encontrar en Efesios capítulo 2, versículo 3. Pero el Espíritu Santo nos sacó de esa tormenta de ser enemigos de Dios, nos libró de ser castigados de la tormenta de ir al infierno por siempre y nos dio la fe en Jesús. Hoy usted y yo confesamos, al igual que los apóstoles, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y si nosotros confesamos esto, quiere decir de que en verdad Jesús es el Mesías prometido, quien cumplió todas las exigencias que el Padre había pedido a usted y a mí. Como Jesús llevó una vida perfecta por amor a usted, por amor a mí. Podemos ver cómo Él nunca nos falló como nuestro sustituto. Él siempre hizo la voluntad de Dios. Momentos de tormentas para nuestras vidas, momentos de crisis espiritual. Pero Jesús, por amor a usted y por amor a mí, nos dice el pasaje de hoy, en el versículo 23, que después de que despidió la multitud, subió al monte a orar. Jesús, lo más posible es que si tenemos en cuenta el contexto, oró dando gracias a Dios por haber permitido que alimentara a más de 15,000 personas. Y también estaba orando a Dios para que pudiera ayudar y guiar a los apóstoles en la tormenta que iban a pasar. También Él, como nuestro mediador, ora por nosotros. Y esta oración Él la hizo perfectamente para que usted y yo hoy seamos perdonados. Pero vemos más de este amor y misericordia de nuestro Señor, que es verdaderamente el Hijo de Dios, como Él pasó por una tormenta fuerte, la de su sacrificio y su muerte. Nos dice Juan capítulo 19, versículo 17, que Él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, que en hebreo es Gólgota. Todo el sufrimiento que Jesús llevó fue una tormenta en su vida difícil. Cada latigazo, cada palabra de desprecio, cada dolor en sus músculos, cada dolor en su cuerpo, Él lo soportó por amor a usted, por amor a mí. Él cargó con todos nuestros pecados. Él nos sacó de la tormenta de la incredulidad. Él nos ha ganado para este Dios que es nuestra salvación, que es nuestra fortaleza. Y con su resurrección nos muestra que Él triunfó sobre el Padre de las tormentas, de las dudas, de las desilusiones. Y este es el diablo. Él venció al maligno por amor a usted, por amor a mí, y es por esto que Él quiere que en medio de nuestras tormentas, de nuestras aflicciones, de nuestros miedos, de nuestros temores, de todo lo que nos quita paz en este mundo, pongamos esto en manos de nuestro Dios. Dios en oportunidades actúa en nuestras vidas, solucionando todas nuestras dificultades en este mundo o ayudándonos en este mundo de manera visible. Y esto lo podemos ver nosotros cuando aprendemos a vivir con nuestra enfermedad. Entonces, eso es una ayuda que viene de parte de Dios. O cuando, por ejemplo, nos enseña a tratar con nuestro enemigo, es decir, oramos por él y aprendemos a evitar problemas con esta persona. También Él nos lleva a ser agradecidos, darle gracias a Él por el pan diario que nos da cada día. Y cuando usted y yo entendemos de que este mundo es pasajero, de que este mundo va a ser destruido por culpa del pecado, pues usted y yo saldremos más que vencedores.
También, a veces nuestro Dios no vemos su respuesta de manera visible, sino que Él trabaja silenciosamente. ¿Y esto por qué lo hace? Porque Él en verdad quiere enseñarnos algo con esa tormenta, con esa dificultad que estamos viviendo en nuestras vidas. La mejor manera de explicarles esto está en Romanos capítulo 5, versículos del 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No vemos nada visible, no vemos una solución visible, pero Dios está trabajando en nosotros. Y eso lo hace por el poder de su palabra que usa el Espíritu Santo y usa este momento difícil, la turbulencia en nuestra vida, para producir en usted y en mí paciencia. Y cuando nos enseña sobre la paciencia, quiere decir que no vamos a seguir confiando más en nuestra voluntad, sino en la voluntad de Él. No importa qué carrera tengamos o cuánto queramos correr para solucionar la dificultad. Solo confiamos en el Padre. También Él crea en nosotros esa paciencia para que no seamos como Pedro, que nos tiramos al agua confiando solo en nosotros mismos. Pero esta paciencia trae un resultado, y el resultado que trae es la prueba. Así es, Dios usa esas turbulencias a veces de nuestra vida para probar nuestra fe. Y es así como el Espíritu Santo nos lleva más a confiar en nuestro Padre. Es la manera que Él hace para pulirnos. Es la manera de mostrar a otros cómo Él nos ha cambiado, y esto está conectado con nuestra salvación, con la esperanza de ir al cielo. Hermanos, la Biblia nos demuestra una vez más que estamos en las manos de Dios, nuestro Creador y Salvador. Y solo podemos concluir este mensaje en este día diciendo gracias a nuestro Dios. Gracias por ayudarnos, por guiarnos, por fortalecernos, y que todo lo que pasa en nuestras vidas es para nuestro bien. Que el Espíritu Santo te conceda eso a ti y a mí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me arrojes de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restitúyeme el gozo de tu salvación. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me arrojes de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restitúyeme el gozo de tu salvación. Los invito para que se pongan de pie, es el momento de orar. Gracias, Padre Celestial, porque ha sido tu voluntad tenernos acá reunidos, alimentándonos por medio de tu palabra.
Gracias por darnos el verdadero consuelo de que somos tus hijos y que tú nos guías en las tormentas de nuestras vidas. Fortalece nuestra fe, siempre la gracia de Dios nos guíe. También, Señor, te presentamos en oración a nuestros hermanos en México, Vanessa Cajas, Michael Pérez, Camila Escolar, Adriana Cajas, Andrés Cajas. También oramos por nuestra hermana Socorro en México y te presentamos la salud de Jorge y Héctor, los hermanos de Juan García. Ellos, Señor, necesitan pues oración para que puedan recuperarse. También queremos orar por de pronto puede haber la operación de Michael Saucedo en México, y es una oración que su mamá, María Pérez, pues también está poniendo en oración. Señor de los cielos, también queremos dar gracias por el tratamiento de Alexandra Restrepo en Medellín, al igual como Patricia, la hermana de Nuri, que esta semana escuchamos buenas noticias de su avance en su recuperación. También queremos seguir orando por nuestros hermanos en Quibdó, por Mariano, por Rojas, el esposo de nuestra hermana Fanny. Oramos, Señor de los cielos, por Clara, su hijo, y también por su hermana, para que les ayudes a recuperarse. Bendice también, Señor, a los padres de las hermanas Agudelo, al papá de doña Piedad. Seguimos orando por la recuperación de Nelly, la mamá de Ana, y Rocío, la mamá de Gloria Chica, y oramos por Ana para que seas tú ayudándole en cuanto a todas estas situaciones de salud que ha estado viviendo. Te presentamos a Miriam Carranza, su salud, también su familia, y también te presentamos a Edilma, la mamá de Marinela, para que pueda terminar de recuperarse. Oramos, Señor, por Luis Astudillo y Antonio Ullola, que son los padres de nuestros hermanos en Punta de Mata, para que seas tú ayudando, fortaleciéndoles. También te presentamos a Camilo y David Torres y oramos por los abuelos de mi esposa y también por su tía Elena y su mamá, para que les ayude, Señor, en sus dolencias físicas. También pongo en tus manos a la tía Elena mía, para que puedas también ayudarle a recuperarse de sus dolencias físicas. También te presentamos a Dora Luz Rojas Patiño y a su hija para que le ayude, Señor, a ella en su lecho de enferma. Y te presentamos a Yoli Vargas para que le ayudes también en su recuperación, en su oración. También oramos por Leonor Borges de Bogotá y te presentamos a nuestro pastor Harold para que termines de recuperar bien, Señor, su salud. Y te presentamos también a la abuela de nuestro pastor Raúl y también por la hermana de su cuñado para que puedan recuperarse. Seguimos orando por Marisa, por su hijo, por su salud, para que le ayudes. Y también te presentamos a Januario Larrea, a Olivia Monsalve, a Ruth Monsalve, a Sobeiba Monsalve, y oramos por su salud. Señor de los cielos, también te queremos presentar a nuestro liturgista Andrés San Martín para que le ayudes en sus dolencias físicas y pueda recuperarse también conforme a tu voluntad. Te presentamos todas las peticiones de nuestro hermano Moisés, el Huila Plata. Oramos por su familia, aquellos que están necesitando recuperarse, como Marlene Taborda. También oramos por Belili Miladi, para que también le ayudes en su salud. Y él ora por todos sus gobernantes que han estado enfermos por este tema del COVID-19. Señor de los cielos, también ponemos en tus manos a Eliana, mi esposa, que hoy está cumpliendo un año más de vida, para que siga en tus caminos, para que siga escuchando del mensaje de salvación. También damos gracias porque en esa semana cumplió años nuestro hermano Andrés Garzón de Bogotá, y que nos sigas manteniendo en la fe. Y te presentamos a Charo, una de nuestras niñas en Ibagué, para que seas tu bendición. Oramos también, Señor de los cielos, por el ministerio de nuestras congregaciones, para que nos sigas guiando y alimentando en la verdad. Oramos por aquellos que están débiles en la fe, que no han vuelto a congregarse, para que puedan escuchar de nuevo y volver a tu camino. Oramos por aquellos matrimonios que se han
destruido, para que tengas misericordia de ellos y puedan restablecerse. Oramos, Señor, por aquellos hijos que son rebeldes, para que seas tú usando sabiduría de sus padres, que por medio de la palabra puedan creer y confiar en el amor de Dios. Oramos, Señor, por aquellos que están sin empleo, para que seas tú, Señor, ayudándoles a tener el pan diario. Padre Santo, bendice a cada uno de nuestros países. Tú sabes cuáles son las aflicciones que tenemos, pero que seas tú teniendo el control de todo. Señor, también bendice los ministerios de Academia Cristo, de nuestra Iglesia Luterana Cristo, de Luteranos Confesionales Colombia y de todas nuestras iglesias que tienen compañerismo con nosotros y también hacen mucho evangelismo para que podamos llegar a otros y conozcan la verdad de tu palabra. Bendícenos esta semana que estamos empezando, que seas tú como siempre manteniéndonos en la fe, siendo nuestro proveedor, nuestro Señor y Salvador. Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga y una feliz semana en el Señor.